Por primera vez, sanciones contra Miguel Díaz-Canel. Exigen su libertad, mientras que juega José Miguel, ¿frente a qué tipo de situación estamos hoy? Aquí la calle es de los revolucionarios. Financia la represión del régimen cubano. 4 años después, del 11 de julio del 2021, la verdad sobre lo que realmente pasó ese día está saliendo a la luz. Y esa verdad es devastadora para el régimen castrista. Hoy vamos a revelar las caras de los represores que ejecutaron las órdenes de Miguel Díaz-Canel. Y vamos a analizar por qué Estados Unidos no intervino cuando el pueblo cubano pedía desesperadamente ayuda internacional. Mi nombre es Darwin Santana y este es el mundo de Darwin, donde los traemos la verdad. Recordarle que algunos medios lo que hacen es dar la noticia. Nosotros en nuestro canal de YouTube te contamos las historias con matices. Así que si estás listo para ver todo esto, comenzamos nuestro programa ya. Para entender la magnitud de lo ocurrido el 11 de julio del 2021, necesitamos ir más allá de las imágenes que vimos en las redes sociales y analizar el contexto histórico que llevó la explosión social más grande desde que la dictadura cubana está en el poder. Miles de cubanos salieron a las calles de casi 50 ciudades gritando «Tenemos hambre o libertad». Bastante, porque es que, no sé, el pueblo no está alterado porque no hay comida, porque hay problemas y para todos es una situación y para todos es una cosa. Aunque antes del 11J había habido demostraciones previas de disidentes en Cuba, como el Maleconazo de 1994, esos eventos fueron focalizados. Después del 11J, las protestas públicas, aunque con diferencias de intensidad y periodos de tiempo, no han cesado en el país. Y el hecho de que las protestas se hayan vuelto más habitual que nunca han obligado a la dictadura cubana a cambiar también la forma en que lidia con estas expresiones de descontento. Ahora llegamos al momento crucial del 11J, la respuesta del régimen a las protestas pacíficas. Y esa respuesta quedó perfectamente resumida en las palabras de Miguel Díaz-Canel. Pero la orden de combate está a la calle de los revolucionarios. Una declaración de guerra en contra del pueblo cubano. Pero, ¿cómo se ejecutó exactamente esa represión? Según un video que hemos podido verificar, el castrismo ha usado varias tácticas para eliminar a sus opositores, desde fusilamientos y campos de trabajo hasta el exilio y el encarcelamiento prolongado. Pero las evidencias de estas prácticas a menudo se limitan a testimonios de las víctimas silenciadas por la normalización de la represión y por un ejército de defensores adoradores del régimen cubano que exportan la idea de que la única víctima era el propio castrismo y no los ciudadanos que ellos mismos destruyeron. Pero como siempre digo, el 11J expuso al régimen de tal manera que incluso sus propios medios de propaganda cuestionaron la existencia de personas desaparecidas relacionadas con la protesta. También hay un grupo de gente contrarrevolucionaria, mercenaria, pagada por el gobierno de los Estados Unidos, pagada indirectamente a través de agencias del gobierno norteamericano para armar este tipo de manifestación. El 11J y sus repercusiones han obligado al régimen cubano a mutar rápidamente, pero esta mutación no implica una renuncia a la violencia estatal que es inherente al régimen del Partido Comunista de Cuba, sino un proceso de graduación de respuesta a las protestas públicas. El gobierno reprimió las protestas en mayoría pacíficas y detuvo a más de 1.500 personas. Según varias ONGs, cientos de personas fueron encarceladas, algunas con penas de prisión de hasta 30 años por sedición. Marta Perdomo, que vive a 30 kilómetros de La Habana, sigue pidiendo justicia para sus 2 hijos detenidos por haber participado en las marchas. Estos 2 años desde el comienzo, desde ese primer día que se los llevaron, ya empezó ese dolor. Ese dolor, como no sé a quién le dije hace unos días, ese dolor amanece, atardece y anochece. Quizás hicieron el crimen más grande que se pudiera hacer, pedir libertad. 2 años después de las protestas,
las condiciones de vida de los cubanos no han mejorado. Ahora llegamos a una de las partes más importantes de esta investigación: identificar a los cómplices civiles y a los represores que ejecutaron las órdenes de Miguel Díaz-Canel durante el 11J. El 11 de julio se unió a la policía para enfrentar a los manifestantes, como por ejemplo el joven comunista Eduardo Enríquez Blanco. Tranquilamente, y entonces sale nuestro presidente Díaz-Canel convocando al pueblo, más que nada, a salir a la calle a defender la revolución. A la revolución la defendemos ante todos los revolucionarios y en la primera fila los comunistas. Y con esa convicción vamos a las calles, estamos ya en las calles. A mí nadie me llamó, nadie me dijo que yo tenía que salir para la calle. De hecho, incluso hasta buenas amistades mías, incluso hasta mismos familiares míos, y me dijeron, temiendo porque me pudiera pasar algo, que no saliera de la casa. Enrique Blanco era entonces un joven ingeniero de Datis, empresa para el desarrollo de aplicaciones tecnológicas y sistemas pertenecientes al MININ, es decir, el Ministerio del Interior, los que estaban reprimiendo en la calle. No pasaron 5 minutos y empezaron a tirarnos piedras, a tirarnos botellas, a agredirnos, a decirnos cosas y sobre todo a desafiar a aquel grupo de fuerza del orden que estaba en ese momento. La policía empezó a avanzar y a tratar de disipar aquella masa y fue cuando me hirieron. Primero con una piedra en el muslo, después me cortaron con una botella por la espalda y en la pierna tengo una lesión de 6 puntos, contó Enríquez Blanco. Vaya, tal pareciera que estoy viendo una película exacta de Hollywood, pero todo el mundo sabe que eso es mentira. Pero aquí viene lo más revelador: Enrique Blanco fue a vivir a Miami, huyendo de lo que pudiera pasar cuando Cuba sea libre, independiente y democrática, que es él terminando frente a un juez. La exposición televisiva pretendía infundir un relato que mostrara a los agentes del orden y a las turbas del régimen como víctimas de la violencia de delincuentes pagados desde el exterior. Sin embargo, obviaron que, según miles de testigos, los videos de esas jornadas y organizaciones de los derechos humanos fueron los policías quienes hicieron las confrontaciones y la violencia hacia los manifestantes ante el llamado de Miguel Díaz-Canel, y que incluso dispararon sus armas de fuego contra las multitudes desarmadas, quienes en casos como en el de la esquina de Toyo se defendieron con piedras. Las imágenes muestran lo que ocurrió en horas de la noche en La Habana y que han traído a Miami personas que llegaron en vuelos regulares porque la internet fue cortada. Los casos de brutalidad policial y el número de muertos y heridos en las protestas aún se desconocen porque el régimen ni siquiera admite que hubo disparos y agresiones por parte de los agentes de las fuerzas especiales y la policía. Sin embargo, las imágenes hablan por sí solas y denuncian lo que realmente ocurrió. En Cárdenas, Matanzas, los heridos eran trasladados en carretones de caballo al hospital local. Cuatro años después del 11J, el saldo de la represión sigue siendo devastador. Según el informe de Cubalet que hemos verificado, la represión estatal alcanzó niveles alarmantes, con 301 hechos violatorios de derechos humanos que afectaron directamente a más de 188 personas solamente en abril del 2025. Pero para entender la magnitud real de la represión post-11J, necesitamos analizar los números que el régimen ha tratado de ocultar. Hemos verificado que el 11J dejó a más personas desaparecidas, dejó al menos un muerto, heridos por balas y cientos de presos políticos. Son los gritos de una mujer desesperada, porque fuerzas de la seguridad cubana llegaron a allanar su casa en Cárdenas para arrestar a su esposo. Un policía ingresa por otro lado y dispara. En el mismo video, la mujer cuenta que su marido fue arrojado a un camión como si fuera un animal y se lo llevaron detenido. El hombre ha sido identificado como Daniel Joel Cárdenas Díaz. Su primo asegura que le dispararon 4 veces. Le dispararon por gusto, él no tenía arma blanca, él no tenía nada. Lo remitieron para matarlo porque el estado de salud de mi primo es grave, está en terapia intensiva. Para mí es un miedo del régimen, viendo que tantos jóvenes están interactuando entre sí en la isla y que ya no pueden decir que son criminales.
la televisión cubana niega o negó que la fuerza policial disparara a Daniel Jorge Cárdenas. Aseguró que este video fue editado y que el hombre está bien. También lo acusaron de saquear tiendas estatales. Su esposa dice que no es verdad. Confirmó que su esposo recibió un disparo frente a sus hijos pequeños. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional? It's really great to be here with folks who are really in the trenches here fighting for freedom. We are seeing on the island of Cuba people fighting against the communist dictatorship. That is a noble cause. A free Cuba is a noble cause. It's a cause that many of these people have dedicated their lives to. And so we obviously have to stand with the people of Cuba against the communist dictatorship. And one of the most effective things we can do as a country, and we need President Biden to step up to make this happen. And I spoke with the FCC Commissioner Carr on the phone. We can be able to be helpful to getting internet back onto the island of Cuba. Cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan a opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba. Gobiernos e instituciones condenaron las faltas de libertades en Cuba y la no transparencia en los procesos judiciales iniciados por el régimen contra los participantes de las protestas. El presidente de Cuba utiliza argumentos de mi nación, que obviamente no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto, que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Y quiero citar simplemente, y no son palabras mías, es una canción muy linda, que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno. Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente? Muchas gracias. Gracias. Ya no puedo dar lugar. Le pido su comprensión. Es que creo que no se deben quedar cosas sin aclarar. Parece que el presidente de la calle tiene muy mal gusto musical. Esa canción es totalmente una mentira y una construcción entre algunos artistas en contra de la revolución cubana. La situación en el país es cada vez peor. Más represión, más violencia, más violaciones de derechos humanos, más presos políticos y ningún avance en sus compromisos del acuerdo que firmamos hace ya 5 años. Se escucha desde el viejo continente condenando las violaciones de los derechos humanos en la isla. En el Parlamento Europeo se exigió, pero el régimen castrista no escuchó. Para desacreditar, para desmontar, para provocar. Y nosotros vinimos aquí para, junto a los revolucionarios de este pueblo, demostrar que aquí la calle es de los revolucionarios y que aquí ningún gusano ni ningún mercenario nos va a tomar las calles. Y si provocan sin violar sus derechos constitucionales, aplicando la ley revolucionaria que protege y defender esta revolución, vamos a enfrentarlo. Estableció severas condenas ejemplarizantes a quienes participaron en las masivas protestas del 11 de julio, incluidos menores de edad. Y quiero que guarden este dato ahí. Una de las preguntas más frecuentes que se hacen los cubanos es ¿por qué Estados Unidos no intervino militarmente durante las protestas del 11J, cuando el pueblo cubano pedía desesperadamente ayuda internacional? En Cuba exigen su libertad, mientras que aquí le piden al gobierno de Estados Unidos que intervenga en esta situación. Cientos de personas marcharon por las calles de Hialeah a gritos de libertad y con las emociones muy en alto. Los manifestantes denunciaron la sangrienta represión de los últimos días por parte del régimen cubano tras las protestas que se desataron el pasado domingo. Creo que los Estados Unidos de América no van a intervenir en Cuba, por lo menos en el 11J. ¿Por qué? Bueno, porque tenía una administración de Biden ahí muy débil, en el cual no quería meterse en el problema. La pregunta es si hubo antes intervenciones dentro de los de Cuba por parte de los Estados Unidos de América, ¿por qué carajo no se metieron cuando más el pueblo cubano los necesitaba? Muchos teóricos dicen que porque el pueblo cubano se iba a acomodar, iba a virar y que los marines se comieran el marrón de fajarse con la dictadura. Sin embargo, estuvieron observantes. Yo creo que fue una mala decisión de Biden no intervenir dentro de la isla de Cuba cuando el pueblo cubano lo estaba pidiendo. No solamente dentro de la isla de Cuba, sino también
fuera de la isla de Cuba. Muchos cubanos en Miami, específicamente la cuna del exilio cubano, estaban pidiendo intervención, que ayudaran al pueblo cubano que estaba siendo masacrado dentro de la isla de Cuba. Jamás Estados Unidos de América tratará de meterse mientras no sea una amenaza para ellos. Dicho sea de paso, en Cuba en estos momentos hay más de 12 bases militares chinas que representan una amenaza para los Estados Unidos de América en cuestiones de seguridad y sin embargo no penetran. Pero esto puede cambiar dentro de muy poco. Estados Unidos anunció el viernes por primera vez sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por su papel en la brutalidad del régimen contra el pueblo, al cumplirse 4 años de históricas protestas antigubernamentales, según escribió el secretario de Estado Marco Rubio en la red social X. Se le restringió la visa a Díaz-Canel, así como a otras figuras del gobierno cubano, como los ministros de Defensa Álvaro López Mieira y de Interior Lázaro Alberto Álvarez Casas. El Departamento de Estado añadió la Torre K, un hotel de 42 pisos de La Habana, a la lista de lugares restringidos, según informó, para evitar que dólares estadounidenses financien la represión del régimen cubano. Este establecimiento ha generado fuertes críticas por la enorme inversión que ha hecho el gobierno en hoteles nuevos, cuando el turismo es cada vez menor. Rubio reclamó que el régimen despilfarra dinero, mientras que los cubanos sufren de escasez de alimentos, agua, medicamentos y electricidad. También en X, Rubio acusó a Cuba de torturar al disidente cubano José Daniel Ferrer y exigió una prueba de vida inmediata. Líder de la Unión Patriótica de Cuba, Ferrer formó parte de los 553 presos liberados en enero, luego de que Estados Unidos aceptara retirar a la isla de la lista negra de países patrocinadores del terrorismo, pero a finales de abril le revocaron la libertad condicional. Washington volvió a incluir a Cuba en la lista negra desde que el presidente republicano Donald Trump regresó al poder en enero, enviando un mensaje inequívoco: la presión internacional no se detiene y la tolerancia se acabó. Esto se enmarca en una tradición de mano dura. Trump reinstaló la prohibición de los viajes de turistas y educadores a Cuba, regresó a Cuba a la lista de estados patrocinadores del terrorismo, impuso sanciones a empresas militares como Gaesa, limitó remesas e incluso ordenó revisar las relaciones en un plazo de 30 días para endurecerlas aún más. En esta administración están alineados en su objetivo: erradicar el comunismo, especial el castrista, golpear a sus estructuras clave y respaldar al pueblo cubano que exige libertad. Pero escúchame bien, Estados Unidos solo va a actuar con más fuerza si ve que el pueblo cubano está decidido a liberarse, no con discursos, con acción, y solo cuando el mundo y cuando vea que el pueblo está en la calle sin miedo, entonces se van a mover más piezas. And we would not have Russian warships and nuclear submarines surrounding Cuba 60 miles off our coast. You know that, right? For all of you people in Cuba, congratulations. You're now being protected by Russia. Congratulations. Can you imagine that the press, the fake news, those people, they don't even talk about it. We have nuclear submarines and 5 warships in Cuba, and they don't even talk about it. El 11J no fue una protesta espontánea, manipulada desde el extranjero, como quieren hacernos creer la propaganda del régimen. La tranquilidad social, que se mantenga la paz. A sus 22 años de edad, Yanisel tiene muy claro cuál es su misión como oficial de la Policía Nacional Revolucionaria. Pero esa paz de la que habla fue resquebrajada por quienes promovieron los disturbios del pasado 11 de julio, mientras ella y su compañero cumplían el servicio de vigilancia y patrullaje en la capital. En ese momento, todo cambió. Fue la explosión de décadas de opresión acumulada, el momento en que el pueblo cubano se quitó el manto del silencio y gritó al unísono: patria y vida, abajo la dictadura. Por supuesto que la respuesta del régimen fue brutal y sistemática. Miguel Díaz-Canel dio la orden de combate a la calle de los revolucionarios, convirtiendo a civiles en represores y declarando la guerra contra su propio pueblo. Hombres, como hemos dicho aquí, como Eduardo Enríquez Blanco, que se unieron a todo esto para después huir a Miami, cuando se dieron cuenta de la naturaleza criminal del régimen que habían defendido, huyendo del desastre que había creado ese mismo régimen. 4 años después, cientos de cubanos siguen en prisión. 4 años después, cientos y miles de cubanos siguen en prisión
por el crimen de pedir libertad. Las familias siguen siendo amenazadas, los opositores siguen siendo perseguidos y el régimen sigue usando la violencia como su única herramienta de supervivencia. Pero el 11J también demostró algo fundamental, que el pueblo cubano ya no tiene miedo, que la protesta pública se ha normalizado, que el régimen ha perdido el monopolio del miedo que mantuvo durante más de 60 años. La comunidad internacional condenó la represión, pero no fue suficiente. Estados Unidos no intervino, dejando al pueblo cubano solo frente a la brutalidad del régimen. Pero esa soledad también demostró la valentía extraordinaria del pueblo cubano dispuesto a enfrentar a una dictadura armada con sus manos desnudas. El 11J marcó el fin de la era del silencio acumulado por muchos cubanos. Marcó el comienzo de la era de la verdad, y esa verdad, por más que Raúl Castro trate de esconderla, ya no puede ocultarla. El 11J cambió por siempre la historia de Cuba. Demostró que el pueblo cubano es mucho más grande que sus opresores. Y aunque la libertad aún no ha llegado, el 11J plantó las semillas de la liberación que un día florecerán en una Cuba libre. Si esta revelación sobre los secretos del 11J os ha impactado tanto como a mí, les voy a pedir a todos que los compartan. Sí, compartirla con todos los cubanos que conocéis, compartirla con todos los que necesitan conocer la verdad sobre lo que pasó realmente en ese día histórico. Porque esta información, por supuesto, no la vas a encontrar en la dictadura cubana. Esta información muchos medios tradicionales de afuera no la van a publicar. Pero en nuestro canal de YouTube nosotros lo tiramos todo al fuego. Siempre ha sido así y siempre será de esa manera. Te voy a pedir por favor que te suscribas a nuestro canal de YouTube El Mundo de Darwin si no lo habéis hecho. Por supuesto, activa las campanitas para las notificaciones de nuestras próximas investigaciones y dejadme en los comentarios qué pensáis, todos ustedes, de los secretos del 11J, de los secretos del 11J que Raúl Castro está tratando de esconder. ¿Creéis que algún día habrá justicia para los presos políticos del 11J? ¿Pensáis que Estados Unidos debería haber intervenido durante las protestas? ¿Cómo crees que va a terminar esta lucha entre el pueblo cubano y la dictadura de los Castro? Así que ya todos ustedes saben, comparte esta información, suscríbete y déjame en los comentarios qué piensas de estas preguntas que te he hecho aquí ahora mismo. Mi nombre es Darwin Santana, este es su canal de YouTube El Mundo de Darwin y nos vemos en un próximo video. Chao.